Mundial 2022. No pensé que fuese a meter al Mundial actual, pues creo que ya todos conocemos las polémicas que tuvo, pero me sorprendió que en la página de Wikipedia, había más de 60 apartados, solo de las diferentes controversias que ha tenido el Mundial de momento. Aquí te contaré las más curiosas, y muchas de las que seguramente ni siquiera has escuchado. El sistema kafala consiste en comprar a inmigrantes de países subdesarrollados, para prácticamente tenerlos de esclavos. Fue con este sistema con el que se construyeron todos los estadios de Qatar, y que obviamente, va muy en contra de los derechos humanos, pues literalmente se compran a las personas, lo que acabó en miles de pérdidas, que nadie va a pagar. Los brazaletes One Love serían usados por muchos países, a modo de protesta, sin embargo, el país los prohibió rotundamente, aunque muchos alegaban que eran parte de su uniforme. Dentro de lo que cabe, fueron permisivos, porque técnicamente al final tú podías llevar el brazalete, siempre y cuando aceptaras que te pusieran una tarjeta amarilla a modo de amonestación. Por lo que parece, pero ya saben que este tipo de noticias son muy cuestionables, parece que China censuró al público de los escenarios, porque estos no llevaban mascarillas, lo que es una idea muy contraria a lo que el país quiere para sus ciudadanos. Por su parte, Argelia también llegó a censurar los partidos de Marruecos, porque hay una gran tensión entre ambos países. Lo que resulta una gran pena, pues en el momento que escribo esto, Marruecos acaba de derrotar a Portugal y pasar a semifinal. Mientras que también, los periodistas han pagado mucho. Como la ya famosa periodista mexicana que fue condenada, por presuntos amoríos fuera del matrimonio, pero que realmente todo fue contra su voluntad. Otra periodista argentina a la que le quitaron el equipo de filmación. Pero tal vez el más extraño, fue Grant Tual, que era un gran protestante del torneo en sí, y que falleció de maneras misteriosas, que algunos creen que tuvo participación del gobierno de Qatar. Batallas. El mundo del fútbol ha tenido muchos encuentros que se les conoce como batallas, en la que los jugadores se pelean en el campo de juego. Está por ejemplo la batalla de Berna, entre Hungría y Brasil, los jugadores constantemente se estaban golpeando, y el partido se veía constantemente interrumpido por faltas, sin embargo, lo peor vino cuando Brasil perdió, y los hinchas fueron en contra del árbitro, por lo que la seguridad tuvo que participar, y así se creó un enfrentamiento entre fanáticos y policías. Todo porque su país perdió. Por otro lado tenemos, la batalla de Iburi, donde la favorita que era Italia, perdió frente a Inglaterra, en un encuentro donde hubo narices rotas, fracturas serias en los tobillos, y prácticamente asemejaba más a un encuentro de box que de fútbol. Pero bueno, sería inútil hablar de todas las peleas que ha habido de esta manera, al igual que de todos los encuentros que se suelen dar fuera de los partidos entre hinchas. Simplemente la pasión con la que la gente vive estos sucesos, lleva a muchos a una degeneración, que nos hace perder todo rasgo de sensatez y moralidad. Al punto de que no importa si es solo un juego de perseguir un balón, cualquier cosa es justificación para atacar a otros, incluso aun cuando eso ha acabado con muchas personas. Mundiales del fascismo. No entiendo por qué se sorprenden que el mundial haya sido en Qatar o Rusia, si ya desde sus inicios, ha estado presente en los países más polémicos como veremos a continuación. Italia de Mussolini, 1934, lo ocurrido en ese torneo no tiene precedentes, prácticamente fue comprado por Italia, para que ellos mismos ganasen, bajo diversas amenazas, tanto económicas como políticas. Sin embargo, cuando a la FIFA se le preguntó por qué se escogió a ese país, ellos afirmaban que desconocían por lo que estaban pasando, y que el fútbol no tenía nada que ver con la política. Sin embargo, no querían seguir cultivando esta mala racha cuando Alemania trató de hacer exactamente lo mismo años después. Y aunque la FIFA se negó a participar en colaboración con el enemigo del mundo, sí accedió a hacer el Mundial en Francia, en 1938. Este fue abiertamente patrocinado y promovido por el régimen alemán, y también vio como ganador a Italia. Después en 1942 el mundial se daría en Alemania, pero todos sabemos qué estaba pasando en el mundo en ese momento, así que no se llegó a dar. Sin embargo, más adelante veremos algo muy singular que pasó con este evento. Batalla de Santiago de 1962.
Yo personalmente, me quedo con lo dicho por el comentarista inglés. Buenas tardes. El juego que están por presenciar es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa, desagradable y vergonzosa, posiblemente, en la historia de este deporte. Era 1962, cuando Chile era sede del Mundial. Posiblemente el caos inició cuando un par de periodistas italianos dieron una nota, donde manifestaban algunos de los muchos problemas que tenía Chile en ese momento. Obviamente los chilenos no se tomaron bien esto, así que en el partido que se disputarían entre ambas selecciones, habría un gran ambiente de presión sobre el equipo italiano. Conscientes de que el partido sería duro, los jugadores de Italia entraron a la cancha lanzando ramos de claveles blancos a las personas presentes, como intento de amainar los ánimos del público asistente. Sin embargo, el público les devolvió los claveles, así como también, les gritaron y silbaron, como si de monos se tratasen. Se dice que el jugador estrella del equipo italiano, Omar Sivori, consciente de la situación, se habría negado a participar en la formación inicial. La primera falta fue ocasionada a los 12 segundos de juego. A los 7 minutos, un violento golpe del delantero italiano provocó la primera expulsión por parte del árbitro. El delantero, Ferrini, se negó a abandonar la cancha, lo que acabó en su arresto. Sin embargo, bastarían minutos para que el mismo Landa, que fue a quien se le cometió la agresión, cometiese una falta notoria, siendo perdonado por el árbitro. El partido comenzaría a desarrollarse lentamente debido a que continuamente se detenía por faltas. Aunque no fue hasta el minuto 38 del primer tiempo, que se produjo el enfrentamiento más recordado. Leonel Sánchez fue golpeado por Mario David, provocando su caída. Mientras el chileno estaba en el suelo, David lo golpeó repetidamente, lo que provocó una pelea. Ninguna de las dos acciones fue sancionada por el juez Aston. Minutos después, en pleno juego, David le propinó una patada voladora en el cuello a Sánchez, que quedó inmóvil en el suelo. Al final Chile ganó, pero independientemente de ello, el partido siempre será recordado por su rudeza. Como dije al principio, fue uno de los partidos más desagradables en la historia del deporte. Andrés Escobar. El partido era sencillo, Estados Unidos no era un gran rival, así que tenían todo a su favor. Es así como se disputó un encuentro, donde miles de personas habían apostado para que Colombia derrotara al anfitrión. El partido se llevó con naturalidad, pero un error de Andrés Escobar lo cambiaría todo, pues en un momento decisivo, el jugador colombiano anotó un gol en su propia puerta, dejando a su selección fuera del Mundial. Escobar regresó a su país natal tras la temprana eliminación de su selección. Días después de su regreso, mientras estaba en el aparcamiento de un restaurante en los alrededores de Medellín, fue agredido verbalmente por los hermanos Pedro David Gallón y Juan Santiago Gallón, vinculados con el narco colombiano. Escobar, desde el interior de su auto, pidió respeto a los hermanos, pero estos lo amenazaron. En ese momento Humberto Muñoz Castro, chofer de los hermanos, bajó de su vehículo y descargó su revólver en el cuerpo de Escobar. Unas personas que vieron lo sucedido, lo condujeron de urgencia al hospital, donde falleció 45 minutos después. Hasta la fecha no se sabe por qué lo hicieron, pero las teorías dicen que fue porque ellos estaban relacionados con mafias de apuestas de fútbol que perdieron mucho dinero por su error. Cuando esto ocurrió, el jugador estaba viviendo un momento importante. Estaba a punto de casarse con su novia, se había recuperado de una delicada lesión en la rodilla, su técnico lo había definido como el heredero natural de Carlos Valderrama, y estaba a punto de ir a jugar a un gran club europeo. Pero todo esto terminó, solo por un error. Mundial de 1942. A pesar de que el mundo estaba viviendo la mayor guerra jamás vista por seres humanos, el fútbol alemán no se detenía, el entretenimiento era vital en esos momentos, así que el deporte era una buena excusa para no pensar en lo que le ocurría al mundo. Es por ello que la selección alemana llegó a vivir encuentros internacionales muy diferentes a los que estaba experimentando en el campo de batalla. El mismo día del cumpleaños del líder alemán, el país disputó un encuentro contra Suecia, que era un país neutro. En estos momentos, Suecia era posiblemente el mejor equipo de toda Europa, por lo que la derrota de Alemania no sorprendió a nadie. Pero ante tal indignación, el líder alemán amenazó a sus jugadores, diciéndoles que si volvían a perder un partido, serían enviados a la guerra.
Fue así como Alemania hizo un mundial artificial, entre países que tenía invadidos. Obviamente nadie quería que Alemania perdiese, por lo que tuvo victorias aplastantes, como si estuviese avanzando por las finales de su copa personal. Es así como escaló con tal seguridad, que volvió a invitar a Suecia a su mundial, para disputar la final. El partido fue muy intenso, pero a pesar de los esfuerzos, Alemania volvió a perder, quedando 3-2, a favor de Suecia. El líder alemán cumplió con su amenaza, y envió a todos los jugadores, a vivir una de las peores circunstancias por los que ha atravesado la humanidad. Dentro de lo que cabe, a muchos de los jugadores les fue bien, pues no eran directamente enviados al campo de batalla, pero aún así, nadie merece ser obligado a ir a una guerra independientemente de cuál sea su cargo. Y todo por perder un simple juego. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.